Si en una instalación real conectamos una fase a tierra, está claro que provocamos un cortocircuito, pero no es eso lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver lo que pasaría en una instalación entera si en lugar de conectar a tierra el neutro, conectamos a tierra una de las fases. Y lo vamos a ver para entender mejor las funciones del neutro y de la tierra, ya que los últimos vídeos han provocado muchas preguntas al respecto. Primero hay que aclarar que las conexiones a tierra se hacen por dos motivos distintos. El primero y más importante es proteger a las personas en caso de que un aparato eléctrico estropeado se ponga en tensión. Si la carcasa de ese aparato eléctrico estropeado está correctamente conectada a tierra, no nos electrocutaremos aunque la toquemos, porque la toma de tierra ofrece a la corriente de un mejor camino que nuestro cuerpo. El segundo motivo tiene que ver con un correcto funcionamiento de la instalación cuando hay algún tipo de perturbación. El ejemplo clásico es la caída de un rayo cerca de la línea. Si el neutro está conectado a tierra, la corriente del rayo se irá hacia la tierra sin destrozar ningún aparato. Resulta que en los comentarios del vídeo sobre la fase y el neutro, un usuario, Robert Aramis, hizo unas cuantas preguntas muy interesantes y yo dejé de responderle porque YouTube dejó de avisarme de sus comentarios. Y 2 semanas más tarde vi que otros usuarios siguieron resolviéndole las dudas. En concreto, Chuchin Los Míos, para hacerse entender, puso este ejemplo. ¿Qué pasaría si en lugar de conectar el neutro de la instalación a tierra, conectáramos una de las fases? Os aviso que este vídeo me ha quedado algo denso, así que voy a explicarlo muy despacio y desde dos puntos de vista distintos, desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de la física. ¿Qué significa 0 voltios? Solemos pensar que cuando algo está a 0 voltios es porque está conectado a tierra, pero esto no tiene por qué ser así. Si nos olvidamos por un momento de todo lo que sabemos de electricidad y pensamos que estamos aprendiendo física, el voltaje es una medida de la cantidad de electrones que hay en un objeto. Sabemos que en la materia hay cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. Si un objeto tiene exactamente la misma cantidad de cargas positivas que negativas, está eléctricamente neutro. Parece lógico que sea a esto a lo que llamemos 0 voltios, pero no. No asignamos 0 voltios a un objeto con igual número de cargas positivas que negativas, porque no es útil para hacer cálculos. ¿Por qué? Pues si a este objeto neutro le acercamos otro objeto que también tiene la misma cantidad de protones que electrones, no pasa nada. Pero si le acercamos un objeto al que le sobran, por ejemplo, 1.000.000 de electrones, lo que pasará es que la mitad de esos electrones saltarán del segundo objeto al primero, hasta que ambos queden con la misma cantidad de electrones de más. En este ejemplo, 500.000 cada uno. Pero si empezamos con un objeto que tiene, por ejemplo, 4 millones de electrones de más, y le acercamos un objeto que tiene 5 millones de electrones de más, del segundo objeto saltarán 500.000 hacia el primero, hasta que ambos queden con la misma cantidad de electrones de más. En este ejemplo, 4,5 millones cada uno. Pues para todo lo que nos importa, los dos procesos han sido idénticos. En los dos ejemplos se han movido 500.000 de cargas, y eso es todo lo que importa. Este es el motivo por el que en electricidad no hablamos de potenciales, sino de diferencia de potenciales. Cuando decimos que algo está a 0 voltios, estamos diciendo que el número de electrones de más o de menos que tiene ese objeto es el mismo que tiene otro objeto que estamos usando de referencia. Y no nos importa absolutamente nada si el objeto de referencia, ese al que le hemos asignado 0 voltios porque hemos querido, tiene electrones de más o de menos. Así que nos da exactamente lo mismo usar como referencia el terreno que hay bajo nuestro edificio o el borne de un generador. Volvamos ahora a nuestra red trifásica. Cuando hablamos de instalaciones eléctricas, asignamos el valor de 0 voltios al suelo. Recordad que esto es así porque nos apetece. Pues bien,
En la mayoría de esquemas de distribución, unimos el cable de tierra, que está unido al terreno bajo los cimientos del edificio mediante un borne de tierra, con el cable neutro de la red trifásica. Esto no se hace en todos los esquemas, pero sí en los más habituales. Podríamos pensar que esto lo hacemos porque el neutro está a 0 voltios y la tierra está también a 0 voltios. Pero no es así. Parece lógico que si el terreno está a 0 voltios y el neutro también está a 0 voltios, podemos unir esos dos puntos. Pero no es ese el motivo. Insisto una vez más en que si decimos que el terreno está a 0 voltios, es porque nosotros hemos decidido decir que esos son 0 voltios, no porque haya algo en el suelo que le proporcione 0 voltios. Y lo mismo pasa con el cable de tierra. En el vídeo que titulé Fase y Neutro, en el que explicaba por qué el neutro tiene 0 voltios, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo, mostraba que el neutro está a 0 voltios como una consecuencia de la manera concreta en que se conectan las fases. Pero una vez más, esto no es del todo cierto. Me aparecían 0 voltios en el neutro porque yo había empezado diciendo que las fases están, cada una de ellas, a 230 voltios. Si hubiera empezado diciendo que cada fase estaba a 1230, me habría salido como resultado que el neutro estaba a 1000 voltios. Siempre nos inventamos un valor de voltaje de manera arbitraria y luego, a partir de ese valor, le vamos calculando las demás tensiones en todos los puntos del circuito. Ya nos acercamos a la parte interesante del vídeo. Cuando todavía no hemos conectado la red trifásica a tierra, tenemos dos circuitos. Por un lado, la red trifásica con sus 3 fases y su neutro, y por otro lado el terreno, que es en sí mismo otro circuito diferente. Como son dos circuitos distintos, podemos asignarles de manera arbitraria valores de tensión que no tengan nada que ver, pero en el momento que unamos el neutro de la red trifásica a tierra, la tierra pasará a ser parte del mismo circuito. Como es costumbre asignarle el valor de 0 voltios a la tierra, y hemos unido la tierra con el neutro, ahora queda el neutro con 0 voltios. Si algunas veces el neutro no está a 0 voltios, es porque estos cables no son perfectos y tienen impedancias. Ahora bien, vamos a pensar por un momento que no sabemos de electricidad, pero sí de física. Y vamos a pensar en lo que pasa en el instante en que unimos la tierra con el neutro. Hasta ese momento, la densidad de electrones en el neutro podía ser muy distinta de la densidad de electrones en la tierra. Así que en el instante en que los conectamos, van a saltar un montón de electrones, no sé si de la tierra al neutro o del neutro a la tierra, pero se moverán hasta que ambos puntos queden con la misma densidad de cargas eléctricas, es decir, con el mismo voltaje. O sea que al conectar el neutro a tierra habrá un chispazo, que podría ser bastante gordo. Pero al unir el neutro a la tierra, no solo queda referido el neutro a tierra, también las fases, porque recordad que el neutro y las fases están unidos mediante generadores que aseguran que la diferencia de potencial entre el neutro y cada una de las fases sea de 230 voltios. Así que, en el momento en que se une el neutro a tierra, habrá un montón de electrones moviéndose, tanto por el suelo como por el neutro y las 3 fases, hasta conseguir que la tierra y neutro estén a igual voltaje y que las fases estén, todas ellas, a 230 voltios del neutro. Y las fases entre sí estarán a 400 voltios, exactamente igual que estaban al principio. Resumiendo para que quede bien claro, cuando conectamos la red trifásica a tierra, la densidad de cargas eléctricas en todos los cables cambia para adaptarse a la densidad de electrones del suelo, pero la diferencia de densidades de electrones entre los cables se mantiene. Dicho como lo diríamos en electricidad, al conectar la red a tierra, los potenciales de todos los cables cambian para adaptarse al potencial del suelo, pero las diferencias de potenciales entre los cables se mantienen.
Vamos por fin a responder a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría si en lugar de conectar a tierra el neutro, conectamos una de las fases? Pues llegados a este punto, creo que debería ser fácil de responder. Si conectáramos una fase a tierra, esa fase quedaría el potencial de tierra. Las otras dos fases quedarían a 400 voltios de tierra y el neutro estaría a 230 voltios de tierra. Y curiosamente, también a 230 voltios de las otras dos fases. Pero las diferencias de potenciales entre las fases y el neutro seguirían siendo las mismas. Así que cualquier aparato conectado en esta red estaría a los 230 voltios habituales entre fase y neutro y funcionaría. Pero habría un problema muy serio con las carcasas de esos aparatos. Un aparato conectado a la misma fase que se puso a tierra funciona con los 230 voltios habituales y tiene la carcasa al potencial del suelo, así que está todo bien. Pero un aparato conectado a cualquiera de las otras dos fases funciona a los 230 voltios habituales y tiene su carcasa a 400 voltios del suelo, cosa que puede ser mortal para cualquiera que la toque.